Pasan los trenes bajo la llovizna, es como si enmarcaras tu rostro en permanente viaje. Tras esa ventanilla que se aleja, sin revelarse va subiendo en su marea, desde dentro la nostalgia. Qué cóncava la tarde sin tu sombra, qué pálido el viento y su lamento. El tiempo se desangra por la espalda y me voy quedando solo, esperando retornos imposibles, trenes fantasmas que se llevaron la vida. En Guatemala y otras partes del mundo lo conocen como el Choco Matute. No son pocos quienes en México lo llaman matutino. También se les recuerda cuando tenía el seudónimo compartimentado de Orlando en el movimiento revolucionario guatemalteco. Y solo cuando le mandan invitaciones le colocan su verdadero nombre, Mario René Matute García Salas. Nació en la ciudad de Guatemala el 20 de agosto de 1932. Hijo de José Arturo Matute Ortiz y Romelia García Salas. El matrimonio Matute García Salas procreó 5 hijos: Ana María, Mario René, José Arturo, Augusto Salvador y Carlos Raúl. Mario René es el mayor de los hijos varones, quien a los 3 años de edad muestra una pérdida progresiva de la visión, diagnosticándole posteriormente glaucoma, un padecimiento incurable que en esa época tampoco se podía controlar. Al enterarse doña Romelia que su hijo padece de esta enfermedad, sabiamente lo estimula aprovechando la poca visión que le queda. Desde muy pequeño le enseña a leer y potencializa su relación de una manera natural con el mundo que lo rodea. Ella, en medio de toda su poca preparación que tuvo, lo obligaba a que actuara como un niño normal. Estábamos los 3, por ejemplo, íbamos a salir. Entonces ella le decía, nos decía, pónganse el suéter. Y le daba a Mario René su suéter al revés. Entonces le decía a ella, tú tienes que aprender a ver cómo está tu suéter, pero como no ves, toca. ¿Pero cómo hago? Tócale las costuras. Entonces si las costuras están para afuera, es que está al revés. Y así fue como él aprendió a tocar su ropa y ver cuando estaba al revés. O nos decía, Mario René, tráeme una silla. Voy yo, le decía yo. O Arturo, no, a Mario René estoy mandando. Entonces iba, pero tienes manos, ponlas enfrente, porque se topaba con las cosas, ¿verdad? Él todavía no había aprendido a manejarse como ciego. Él caminaba y se golpeaba. Entonces ahí fue donde ella lo enseñó, pues, a manejarse. Entonces nosotros ya lo tratamos como un muchacho normal, pues. No nos hacía falta sus ojos. Tenía los míos y los de Arturo, ¿verdad? A pesar de su padecimiento, tuvo una infancia absolutamente normal. Se divertía con los mismos juegos que los demás niños y realizaba las mismas tareas domésticas que sus otros 4 hermanos. Él, mis primos, los vecinos, se iban a los árboles y se subían a los árboles de allá arriba, hacían su sesión de lectura. Se colocaban en sus lugares así adecuados. Arturo era el que leía y los otros colocados escuchando, porque eso sí, René no podía leer, pero le fascinaba que le leyeran, ¿verdad? Luego habían 2 nísperales. Entonces de un níspero al otro se tiraban así en el aire y él no veía, solo las voces de los otros lo dirigían para que se prendiera de la rama que debería hacerlo. Entonces era terrible, actuaba pues como un chico normal y muy desenvuelto, muy decidido. También su formación educativa en un principio fue en colegios convencionales. Es hasta el 4º año de primaria cuando pierde por completo la visión. A partir de ahí, continúa su formación en la Escuela para Ciegos. Yo estudié en colegios para niños videntes desde kindergarten
Cursé casi completo el 4º año de primaria y de ahí salí ya, pues, para ingresar a la escuela de ciegos en 5º año. Mi mamá me conversó, me dijo que yo debía ya ir ahí porque la pérdida visual que había tenido ya era muy seria. Y yo ya era, digamos, un niño con una pérdida visual bastante significativa. Y yo llegué a la escuela de ciegos sin ningún problema y ahí me empezaron a enseñar desde la misma tarde que llegué ahí. Ya me pasaron un alfabeto braille y yo ya lo empecé. Cuando regresé el día siguiente a la escuela, yo ya sabía todas las letras del alfabeto en braille. ¿Qué tendría yo entonces? 11 años, algo así. Luego de haber recibido orientación en el desempeño de actividades agrícolas en la escuela para ciegos, Mario René muestra interés en una carrera con más fuerza intelectual. Algo aprendí ahí, por supuesto, en los 2 años que estuve y no... Pero yo tenía el interés más en una carrera con más fuerza intelectual, digamos. Motivado por un amigo y con el apoyo del ministro de Educación de la época, obtiene una beca para ingresar al Instituto Normal para Varones para estudiar magisterio. Llegaron a plantearme esa posibilidad de que yo estudiara la carrera de magisterio. Carrera que concluyó con una serie de dificultades, ya que si bien le otorgaron su título correspondiente, según la redacción, este no le permitía ejercer su profesión. Resulta que en tiempo de Justo Rufino Var, el siglo XIX, se emitió una ley que prohibía la docencia a todo individuo que tuviera algún defecto físico. Y eso, pues necesariamente me lo tenía que aplicar a mí. Yo tenía el defecto físico de la ceguera y me iba a graduar como maestro de educación pública. Y ahí sí había una contradicción jurídica. Sí fue muy importante para mí el hecho de que el primer estudiante ciego a nivel secundario y el primero en Centroamérica obtenía, que era yo, obtuviera un título de maestro. Fue difícil para él esta etapa porque dentro del permiso que le dieron, porque realmente le dieron un permiso para poder graduarse, pero no le dieron el título como a todos los demás. Entonces mi título tiene toda la redacción de los demás títulos, pero el último párrafo se modificó. Ahí simplemente quitaron algunas frases. Dice, para tal efecto se extiende el presente título a Mario René Matute, pero no dice para qué ni nada. Entonces, yo no tengo autorización de trabajar como maestro. No me lo autoriza el título. Las autoridades de educación decían que él no iba a ser apto para poder ser maestro, a pesar de que había recibido sus clases y hecho sus prácticas como todos los demás, pero ellos decían que no iba a poder ejercer. Si fuera por ese título, pues no hubiera podido trabajar nunca como maestro, pero como ni les conté a los que me contrataron. A pesar de los tropiezos vividos a raíz de su ceguera en su formación a nivel medio, Mario René decide continuar su educación superior. Esta vez, decide ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala para estudiar psicología, carrera que pertenecía a la Facultad de Humanidades. De nuevo, las dificultades no se hicieron esperar, ya que el mismo día que se dictaba la lección inaugural, le fue notificado que se aceptaba su ingreso única y exclusivamente como oyente,
lo que significaba que sus calificaciones no tenían ninguna validez. El día que llegamos a recibir el curso inaugural a la Facultad de Humanidades, la dictó José Mata Gavidia, que era el decano en ese momento ahí, pero entre otros grandes errores de su vida dejó pasar una propuesta, que era la de advertirme por escrito que a mí se me aceptaba exclusivamente como oyente, lo que debía entenderse como que yo no tenía el derecho a que mis exámenes los reconocieran legalmente. No tenían valor jurídico, eran las de un oyente, mis actividades eran las de un oyente, y si quería me examinaba y si no, no. Y así estuve muchos años asistiendo y yendo a recibir los exámenes y ganando exámenes, afortunadamente. Fue gracias a su constancia, aplicación y buen desempeño que años más tarde, el decano José Mata Gavidia y la junta directiva de la facultad lo reconocen como un estudiante regular, graduándose posteriormente de licenciado en psicología, lo que le permite incluso ser docente de dicha facultad, impartiendo cursos en las extensiones de Quetzaltenango, Sololá y Chimaltenango. Este triunfo de Mario René abre brecha para que otras personas discapacitadas visualmente puedan cursar carreras universitarias. Ser universitario no fue fácil para él. Luchó contra el criterio imperante que señalaba una capacidad diferente con un impedimento. Fue uno de los pioneros que abrió campo, que rompió esa barrera del ciego de estudiar en la vida normal, ¿verdad? Él rompió con un montón de esquemas y cosas, esto no se puede, sí se puede. Es estudiar con gente normal, estudiar con gente que sí mira, estudiar lo mismo que otros que miran, estudian, eso se puede. Y él llegó a amar tanto a la universidad que luego de haber tenido ese tropiezo pudo haber sido que era él, bueno, aquí me pusieron las cosas difíciles. Y no, pero eso no, él sabía que era cuestión de unas personas, no de una entidad. Fue una lucha constante que le valió sacrificios, desvelos y sinsabores, pero que la solidaridad de su hermano Arturo y de los amigos cercanos, al tejer toda una red de apoyo logístico a su alrededor, le permitieron demostrar que es un ser humano como cualquier otro, con derecho a recibir educación superior. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre al cual familiares y amigos lo ayudaban como lectores? Prevaleció el espíritu matutino para superar adversidades. Esto significa que los obstáculos están en la mente. Lo dijo Mario René Matute en una ocasión también. Él luchó contra aquel criterio que decía que el estudiante invidente pues podía tener una presea, pero como oyente, o sea, no podía ejercer como tal. Mario René Matute luchó contra todo eso. Para mí la ceguera nunca representó lo que para una gran cantidad de sujetos, de ciudadanos, representa. La ceguera para mí fue una vivencia que yo comencé a conocer desde muy niño. Yo tengo glaucoma, exactamente lo mismo que tiene mi hermano. Lo único es que René se quedó ciego como a los 7, 8 años. Pues la verdad es que es una enfermedad que en el tiempo de mi papá no se conocía mucho. En el tiempo en que nació mi papá no se conocía mucho de ella. Ahora es una enfermedad que se puede controlar, digamos. No se puede evitar, pero se puede controlar. Sin embargo, digamos, mi hijo tiene un problema serio con la vista. Él desde los 5 años tiene glaucoma
y no es que se herede la enfermedad, pero tiene uno la tendencia a poder tener esa enfermedad. Salí, vamos a cerrar. ¿Ya saliste? Nuevamente. ¿Ya nos vamos? Sí, ya. Cuidado ahí con las graditas. Perdón. Gracias. Disculpe. Sí. Bueno, adiós. ¿Ya pasaste? Perdón. Voy a dar una bolsita ahí. Ahí ven. Muchas gracias. No salí por arribita, mejor no. Gracias. No, aquí vamos. Es ¿Para que dónde van? para la fuente. ¿Ah? La fuente. Para la fuente. Sí. Entonces aquí recto, ¿eh? Ah, ¿verdad? Aquí, cabal, Sí, aquí es el portal. Sí, aquí, cabal en sí, la mitad pues. están aquí. Venga, Claro. se lo voy a adelantar un poquito Nada. para acá. A la fuente van. Sí, a la fuente. Ahí están las granizaditas. Hay momentos en los que la movilidad puede ser un problema, dependiendo del lugar en que uno esté, la ciudad de que se trate. También la formación psicológica colectiva de las comunidades en que uno se mueve. Casi todas las personas sienten o interpretan que la mejor manera de ayudarle a un ciego es tomarlo del brazo y que pase adelante el ciego, ¿no? Y ese es un equívoco, pues, por ejemplo, pongo eso como ejemplo. Lo que hay que hacer con un ciego es ofrecerle el brazo y que él se tome del brazo para que pueda seguir, los movimientos del que va adelante, que ese sí ve y lo puede guiar mucho mejor. Mario René Matute García Salas. A René le gustaba bailar cha-cha-cha y siempre agarraditos de las manos. Y él dirigía los pasos y la carretilla de helados y el lustrador y no sé qué. Y él bailando, era muy enamorado, además, con un montón de novias y siempre ha sido así. Yo creo que todavía le gustan las mujeres. Mario René coadyuvó en la formación del conjunto musical Armonía en Tinieblas, integrada por jóvenes ciegos, e hizo la letra de varias canciones, entre ellas Llegó la Nochebuena, con ritmo de cha-cha-cha, y Por el agua vendrá, la cual obtuvo el primer lugar en el concurso anual que organizaba la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores. Él fue de los promotores del grupo, que era, pues, todos los que tocaban ahí eran no videntes. Ellos tenían un grupo de amigos con los que salían a cantarles a las novias. Y mi papá, en la puerta de la entrada de la casa, había como aldaba, así que la trababa aquí y ponía un fierro para que cuando mis hermanos entraran no podían pasar, ¿verdad? Entonces cuando mi papá se acostaba yo me levantaba y quitaba el fierro. Entonces cuando ellos llegaban entraban. Y mi papá siempre controlando a ver a qué horas venían. Y cuando era la 1 de la mañana y no llegaban, entonces iba al cuarto de ellos y ¿y ustedes cómo entraron? Ay, papá, antes de que usted pusiera el fierro, dice, que si era yo la que lo había quitado.
Entonces yo les dije que qué barbaridad, porque yo me sacrificaba haciendo eso para ayudarlos y que oía las guitarritas y todo, y que a mí nunca me habían llevado una serenata. Pues una noche oí las guitarritas en mi ventana. Entonces, ay, pero es que me da pena cantar la canción. No importa que haya una cosa fea ahí. Oí las guitarritas y dije, ya me van a cantar. Entonces dice, ya viene Ana mucha y viene Bola mucha. Se está cayendo, levanten la mucha. Ya está tu serenata, me dije, y se fueron. Yo aprendí mucho con ellos y ahora cuando ya me quedé sin ver, mira que me ha servido. Me ha servido pues primero para entrar a una conformidad de que yo sabía desde un principio que esta situación me iba a llegar. No sabía cuándo, pero me tenía que llegar. Yo tengo muchos recuerdos muy buenos de ellos porque el 11 de mayo, que era el cumpleaños de mi abuela Carmen, mamá de mi mamá, le llevaba serenata y era Armonía en Tinieblas las que iba. Entonces era una experiencia lindísima de levantarse a las 3 de la mañana para estar a las 4:30 ahí fuera de la casa de mi abuela con todos los músicos y arrancarse la serenata a las 5 de la mañana. Era una experiencia divina. Y yo tuve mucho contacto con la gente, pero era muy niño en eso, con la gente de Armonía en Tinieblas y que todavía pues algunas canciones de mi papá las tocaron ellos y que todavía se escuchan, ¿verdad? Tuve una pequeña empresa publicitaria, me dediqué mucho a la radio, por ejemplo. Ahí pues ya estaba toda la vena de escritor, ¿verdad? Él hacía programas de radio, un programa que se llamaba Microprosas de la Mañana, donde leían, mi tío Arturo leía, él era locutor también, tenía una voz muy linda, y entonces él leía las prosas que escribía mi papá, que eran pequeñas, por eso se llamaba Microprosas. En la Radio Nuevo Mundo se sostuvo ese programa que se llamaba Fantasía Infantil. Y ya en la universidad, pues, hacer mi vida como catedrático y todavía tuve algunas tareas, por ejemplo, en extensión universitaria y trabajé también, pues. Estuvo siempre con la visión de que la universidad debería de tener medios para llegar a la población, estos medios de extensión, que ahora pues hay televisión y hay radio universidad, pero en aquel tiempo no había. Cada la represión se vino encima y fue cuando estaba ahí trabajando cuando se tuvo que ir, pero dentro de lo que hizo fue llevar todo el arte y todo el conocimiento universitario a diferentes ángulos, a diferentes partes, ¿verdad? Mis papás se conocieron cuando ellos eran estudiantes normalistas. Mi papá estudiaba en la escuela normal para maestros y mi mamá estudiaba en Belén, en el Instituto Belén, donde también estudié yo. Nosotros tenemos una tradición de maestros en mi casa. Mis hermanos estudiaron en la normal y mi mamá en Belén y yo también en Belén. Ellos se conocieron, fue un amor muy, muy especial. Todas las personas que cuentan, amigas de mi mamá y amigos de mi papá, de cómo ellos se conocieron, fue una cosa muy, muy interesante porque él escribía poemas y fue una cosa muy romántica. Mi mamá era muy pequeña, fue su primero y gran único amor, creo yo. Se casaron muy jovencitos. Yo lo conocí el día que él se graduó de maestro, a los 6 años. Nos casamos, era una casa normal. No, él puede distinguir inmediatamente dónde está el dormitorio, el baño. O sea que no, eso no es ningún problema con una persona ciega. Aprenden ellos a moverse en el lugar en que están. Tuvimos 3 hijos, Ilonka y Shmukané, Pavel, y el hijo más grande, Mario René Matute, que falleció pues cuando tenía 22 años. Yo estaba estudiando en la
Universidad de San Carlos. Fue algo muy, muy duro. Y también René tuvo que irse al exilio y cosas que el destino pone, ¿verdad? Tuvimos que separarnos, nos divorciamos, él se volvió a casar, yo también me volví a casar. Mi hermano mayor, Mario René Matute Iriarte, era estudiante de medicina, al tercer año de medicina. Las fuerzas represivas del Estado lo asesinan, estando en casa de mi abuela en la zona 5, 17 de julio. Mi papá ya vivía en Costa Rica exiliado, no pudo venir. Entonces esa etapa es bien dura para toda la familia, porque un día, teníamos muchos meses de no verlo, y un día nos dicen, miren, amigos de él, vénganse porque van a ver a su papá, y fuimos en un carro, lo vimos en un carro afuera del aeropuerto, porque se iba ese día, en abril del 80. Ese día empieza así como una descalabro en la familia, digamos, ¿verdad? Porque se va, matan a mi hermano en julio, nosotros, mi hermana y yo, nos tuvimos que ir exiliados a Estados Unidos, pasamos tiempo fuera del país. Yo vuelvo a ver a mi papá hasta 1984, 4 años después. Teníamos algún tipo de relación por medio de cartas, por teléfono, era difícil porque todo estaba controlado. Y pues nos vamos forjando en esa dinámica tan difícil de la represión del Estado, ¿verdad? Salió exiliado a Costa Rica en 1980 y vive en México desde 1984. Mario René es un escritor y poeta de izquierda, sin ataduras y enigmáticas y abierto al pensamiento plural. Por su actividad política fue perseguido en Guatemala y obligado a ser parte de las migraciones forzosas. Estar fuera de su país en forma obligada fue difícil, pero Mario René lo convirtió en fortaleza para continuar luchando por una Guatemala democrática. Mi papá siempre estuvo en movimientos estudiantiles. Desde el momento en que él estuvo en la Asociación de Ciegos, organizaba personas en diferentes grupos que él estuvo. Y pues sí, era gente que pensaba que quería otro futuro para este país. Y la universidad pues daba un campo muy, muy interesante para que uno pudiera pensar y debatir y decir lo que pensaba, simplemente, que no estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando. Y él pues siempre fue una persona destacada en los lugares donde estuvo, no solo en los estudios, sino como le decía, en la cuestión de los ciegos y de otras organizaciones. Y pues en la universidad con un papel fundamental, ¿verdad? Y siendo funcionario y docente, pues ya en ese momento era peligro para todos. Pensaran como pensaran, solo ser sancarlista ya era tildado eso. Y pues incluso fue huelguero. Mi papá fue de la tradición huelguera de la huelga de Dolores, que nos hizo también a nosotros ser huelgueros de todo corazón. Él siempre estaba en los comités, apoyaba a los muchachos ya cuando él no era estudiante, a que hicieran los boletines y esa chispa que tenía, esa sátira y todo que tenía la huelga, pues parte de todo eso lo vivimos nosotros. Y nosotros desde chiquitos andábamos metidos en las cosas de la huelga de Dolores. Sí se destacó en un montón de cosas y obviamente pues siempre fue blanco de todos los que pensaban, ¿verdad? Entonces, cuando recibió amenazas fue que decidió irse. Yo salí, pues hace, 30 años de Guatemala, pero sí, toda mi vida anterior la viví, la realicé en Guatemala. Así que tengo muchísimos recuerdos de distintos lugares y distintos asuntos, distintas actividades de Guatemala, del pueblo de Guatemala, de
las situaciones de todo tipo que se dieron allá. Y eso constituye, digamos, toda la memoria de mi vida. Luego que ya tuvimos que decidir nuestra vida en otro lugar, precisamente para salvar esa vida. Porque de no haber sido así, las amenazas de muerte que había en contra de mi esposa y para mí igual, eran suficientemente contundentes como para no respetarlas por el terror. Nosotros huimos no de Guatemala, sino del terrorismo de Estado que se estaba produciendo en ese tiempo, pues. Mi papá se fue antes que nosotros, él se fue en mayo, me parece, de 1980, era funcionario de la universidad en ese momento. Y pues era una crisis terrible de violencia, mataban a todas las personas en ese tiempo que se oponían al régimen o que pensaban diferente, solo con pensar diferente ya uno era tildado de... Y la universidad pues sufrió mucho, ¿verdad? De todo lo que, de las bajas en la vida de un montón de gente importante. Mi papá fue amenazado y él decidió retirarse de Guatemala y se fue a Costa Rica en mayo. Y en julio, el 17 de julio de 1980, asesinaron a mi hermano, que estudiaba medicina, y yo también estudiaba medicina. Entonces, pues, obviamente ya teníamos muy cercana la muerte, ya mi papá no estaba en Guatemala, y entonces... pues decidimos como familia que tanto Pavel, mi hermano pequeño, como yo, nos fuimos a Estados Unidos con una tía y su familia, que fueron muy solidarios con nosotros. Y estuvimos ahí un tiempo. Pavel decidió regresarse a Guatemala y yo ya no quise regresarme, entonces me fui con mi papá a Costa Rica y ahí viví algún tiempo. Sí, realmente fue producto de esa situación de violencia y de... represión indiscriminada que asesinó a tantas personas valiosas, ¿verdad? Todos los días había gente que uno conocía, que era su maestro, su compañero, su amigo, su conocido, su vecino, familiar de alguien que uno conocía. Todos los días eran muertes. Y estando en la universidad, pues era peor, ¿verdad? Porque uno estaba más cercano a toda la gente que estaba siendo perseguida. Y mi papá, pues como era funcionario, con mayor razón. Y cuando nos llegó tan cerca la muerte fue con lo de mi hermano, que unos días antes habían ametrallado un bus en la parada de buses de la San Carlos. Y tuvimos que salir corriendo de la universidad. Bueno, pasaron muchas cosas y ahí fue donde nosotros ya decidimos que era mejor que nos fuéramos, porque pues ya habían matado a mi hermano, habían amenazado con que iban a ir a matar en el funeral a más personas. Yo ni siquiera fui al funeral, porque yo estudiaba la misma carrera que él, estaba muy cercano, estábamos muy cercanos en lo que estudiábamos y en lo que hacíamos. Entonces, pues, decidimos como familia que nos íbamos. Mi papá se va con su esposa, Jimena, a Costa Rica, luego se trasladan a México en 1985 y pues íbamos cada cierto tiempo a verlo. Yo miro a mi papá en el 84, lo vuelvo a ver hasta en el 87 en México y ahí hasta el 90 y algo. Fue una época difícil para ellos porque se van con nada del país, ¿verdad? Y entonces a ver en qué pueden trabajar, en qué pueden colaborar. Mi papá, menos mal, tenía esa facilidad de poder escribir, trabajó en algunos periódicos. Su incorporación a la universidad en México fue muy difícil porque pues no le dieron aquí los papeles que se necesitaban y vivió ahí hasta este año de 2015, que pues ya estará de regreso en Guatemala, ya formalmente, con algunas venidas a visitarnos esporádicamente, ¿verdad? Los sectores más atrasados de la derecha guatemalteca trataron de detener su potencialidad, pero fue inútil, pues continúa dejando huellas a través de una presencia siempre creadora. Este aspecto básico en su vida le ha permitido ganar concursos de ensayo social, novela, cuento y poesía. Cuando mi padre se tiene que ir exiliado,
y que mandábamos cartas de un lado y para el otro, uno se da cuenta de la facilidad, de la gracia que tiene para escribir, ¿verdad? Porque todas esas cartas eran una delicia poder leerlas, porque no son cartas comunes y corrientes, sino describen de tal manera las situaciones que está viviendo que a uno de veras que lo acongoja. Y luego se da toda su fase en el que va teniendo más libros y escribiendo más, y escribe poesía y escribe prosa. Entonces uno lo va adaptándose y teniendo todo eso como un gran logro y un gran esfuerzo de alguien que se formó por sí solo, ¿verdad? Mario René Matute García Salas es un prolijo escritor que ha logrado importantes reconocimientos por su trabajo literario. Ha recibido premios nacionales e internacionales en cuento, poesía y novela. Don Víctor, No, ya está. El otro lado. estos libros que tienen son de Mario René. Tenemos varios de sus títulos acá en la biblioteca. Hablar de él es hablar de un escritor ciego que para mí es el más importante de todos los tiempos a nivel de ciegos. Yo, muy aficionado a la lectura, puedo decir que me he bebido algunas obras de Mario René Matute, como el caso de Los Alcatraces, El Nahual y otras sombras. También he leído Cuentos en carreta. Hace un tiempo tuve el gusto de leer un ensayo literario que, si no estoy mal, se llamó Los Nuestros, que publicó la Fundación Braille de Uruguay. En este ensayo, Mario René Matute nos da a conocer cómo surge el movimiento de ciegos guatemaltecos, cómo surge la primera asociación de ciegos, cómo surge el comité. Entrando a este capítulo de mis aventuras por ahí con lo que ha sido la literatura como observador, como lector y como expresión, digamos que artística o participativa, por lo menos en alguna medida, en algunos aspectos de la literatura. Me he atrevido con algunos libros de cuentos, algo de poesía, algunos poemarios. Dentro de sus publicaciones podemos mencionar El problema psicosocial de la ceguera, Cuentos en carreta, Sueños cóncavos, Ciudad ausente, El Nahual y otras sombras, Palos de ciego y Los Alcatraces, en braille. Palos de ciego fue publicada por Alfaguara, que fue premiada con el Premio Quetzal de Oro 2001, otorgado por la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG. Pues Mario René Matute es una figura emblemática en el medio guatemalteco. Es una de las personas ciegas pioneras en el campo académico de las personas ciegas. Él rompió esquemas, rompió paradigmas, fue uno de las primeras personas graduadas a nivel diversificado, a nivel universitario de nuestro país. Incluso llegó a ser maestro universitario, que para ese momento de la historia fue algo novedoso. Sin embargo, no quedó ahí, únicamente la figura de Mario René incursionó en el mundo de las letras y son varios libros los que ha escrito, tanto de narrativa, cuento, poesía. Y de sus libros, de sus obras, tenemos varios de sus títulos acá nosotros accesible para las personas con discapacidad visual, tanto en formato braille como en formato audible, y también en formato digital tenemos sus obras. Por ejemplo, en braille tengo en mente El Náhuatl y otras sombras, Cuentos en carreta, Los Alcatraces, están Palos de ciegos en formato de audio. Y así son varios los títulos que tenemos de este personaje que ha sido inspirador para muchas de las personas ciegas que nos toca que estar dentro de este mundo de la no videncia, ¿verdad? Se me ocurrió un día ir reuniendo algunos cuentos que yo tenía ya algo trabajados. Se integró lo que fue mi primer libro, y ese
se publicó allá por la Tipografía Nacional. Ha ganado otros premios ahí en Quetzaltenango, las obras que han enviado. Hay 2 que salieron con el primer lugar. La primera vez que fuimos nosotros, que fue a recibir el premio, fue algo muy impresionante porque éramos niños y ver aquel gran teatro tan solemne, porque en Xela todo lo hacen muy, muy especial, ¿verdad? Muy solemne, el acto con las reinas ahí, a mí me impresionó muchísimo. Volvimos otras veces porque él volvió a ganar después cuando yo ya era más grande, ¿verdad? Pero esa primera vez para mí es muy significativa porque entonces es cuando me cae el 20 de que mi papá es un escritor, de que está metido en el mundo de las letras, de que es un artista nacional. También ganó uno en España con la Organización Nacional de Ciegos de España, 11, que es una organización muy importante, tiene mucha injerencia dentro de la sociedad española y ahí también ganó un premio. Luego ganó otro en Cuba también con un ensayo, me parece, no me recuerdo bien, y ganó con su novela Palos de Ciego un premio en la editorial Alfaguara. El nombre de Mario René Matute tuvo especial impacto en España cuando volvió a estar presente en el mundo de la literatura. Sus palabras resonaron en la modernidad y, una vez más, su sensibilidad se expresó a través de su novela Los Alcatraces, que fue publicada en braille, y el libro Cuentos Vivos. En años diferentes ambos obtuvieron el primer lugar del premio Tiflos, que significa ciego en griego, que convocó la Organización Nacional de Ciegos Españoles, 11. Mario René es un hombre de estudio sistemático. Organiza sus palabras tomando del universo todo lo que nos llena de sentimiento. Pertenece a una generación de intelectuales que escribieron adentro o fuera de su país. Voy a leerte ahora poemas de Ciudad Ausente. Creo que ese ha sido uno de tus temas recurrentes en tu poesía, la ciudad de Guatemala. Las aceras van cayendo hacia el pasado, se suceden sus viñetas cotidianas en secuencias olvidadas de memoria, aprendidas en la amnesia reiterada. El mendigo que escruta en su sombrero como espiando al infinito, el borracho que tropieza con el tiempo al esquivar la danza del destino, la muchacha que disfraza su inocencia con una oferta mercantil de desnudeces. Guatemaltecos y guatemaltecas asimilamos sus mensajes porque son expresiones de esperanza, líneas donde se encuentra la dulzura de un poema o el análisis crítico de la sociedad. De esta manera se ha expresado en revistas como Colibrí, editada en Costa Rica, De Par en Par de México, y a pie de la Secretaría Cultural del Distrito Federal. Ha participado escribiendo en la sección cultural de diferentes periódicos de México, entre ellos El Gallo Ilustrado, de El Día, así como en Uno más Uno y El Financiero. En Guatemala publicó en El Gráfico, La Hora Dominical, Impacto, así como en las revistas Luis Braille de Argentina y Horizontes de Montevideo. De la creación poética de Matute, Ciudad Ausente, el escritor y editor Carlos López de la editorial Praxis dice: estamos ante la presencia de una poesía desnuda, directa, que mantiene vigilante a una ciudad, a un país. Con ella evocamos la nostalgia por la vida, por la muerte. Con ella recorremos los soles que ya no podemos tener entre las manos, estos días que vagan solitarios tras el hombre. Nos crece la ciudad desde los huesos, nos sale a bailar en las esquinas, nos deja palabras clandestinas que huelen a nuevos limoneros. Ya viene la ciudad, ya llega, la traen en hombros los difuntos, los niños no nacidos y el gran sacrificio del presente. Sus párpados gigantes ya sueñan sin fronteras y crece con ella el dulce porvenir de los humanos. Mario René Matute García Salas siempre va en busca de la luz, de la cual emana humanidad. Encuentra abierta la puerta del intelecto cuando logra insertar la llave de letras en la chapa de la cultura y el arte que esta patria le ha negado a sus hijos. Suelta los candados de la ignorancia al compartir su creación literaria, libera cadenas que atan a los guatemaltecos a rudimentarias formas de explotación. Siempre hace gala de su formación humanista, de principios bien fundamentados,
velando en todo momento por el bienestar colectivo que nos lleva a tener una nación justa e igualitaria para todos. Al saber uno, digamos, que hay personas que han destacado y que son ciegas, pues eso le motiva a uno grandemente a seguir adelante, porque los que nos quedamos ciegos ya grandes tenemos un trauma bastante tremendo, que nos deprimimos, entramos en una etapa de depresión, y lo primero que uno quiere es morirse. Pero cuando uno, digamos, oye de estas personas, cuando le cuentan a uno de veras lo inteligentes que son, que a pesar de su discapacidad destacan, pues también uno se contagia de eso y empieza uno a pensar cómo también integrarse uno a ser ciego y a vivir una vida pues normal. Se quedó ciego y ya no hay regresón, pues no hay más que seguir adelante y seguir uno los pasos de estas personas como el licenciado Mario René Matute, que no solamente destacó acá en Guatemala, yo sé que aquí tenía programas en radio, hacía publicidad, dio clases en la Universidad de San Carlos. Su tesis la convirtieron en un libro porque era tan excelente la tesis del licenciado Mario René. Y así pues en México también destacó, siguió escribiendo y de veras son personas admirables. Uno de ciego las admira mucho porque le dejan mucho beneficio, pero yo considero que también es un gran ejemplo como de un guatemalteco luchador, de un guatemalteco que no se estancó, que demostró que a pesar de la discapacidad o a pesar de la limitación, él siguió adelante y pues internacionalmente lo conocen como un gran escritor. Es una persona que ha demostrado que se puede. O sea, y eso es, no importa la discapacidad que uno tenga, y en este caso de él, si nos ponemos a pensar que es ciego y haber obtenido el grado académico, escribir además, como yo menciono. O sea, realmente cuando uno, lo primero que necesita son los ojos para poder leer los libros cuando uno está estudiando, o los ojos para ver qué es lo que uno está escribiendo. O sea, realmente yo creo que es un gran logro. O sea, realmente es una persona que sí, de alguna forma, monta un liderazgo sobre el resto de la gente, de los discapacitados o las personas que requieren ese tipo de liderazgo para motivarse y seguir adelante. O sea, se puede. Yo creo que es el mensaje principal en este caso que él estaría dejando, ¿no? Yo creo que Mario René Matute tiene mucho que enseñarnos. Y hay una frase que a mí se me quedó, me quedó en la memoria. Dice Mario René Matute que es triste como ver que en Guatemala muchas personas ciegas salieron de un estado de mendicidad y retornaron a ella después de un proceso de rehabilitación. Es una triste y cruda realidad que no puede ser descrita mejor, ¿verdad? Creo que el valor no es solo como persona guatemalteca que participó y que ha creado literatura, sino también por su condición de no vidente, que eso también es otra faceta. Para Guatemala pues ha dejado ya bastantes libros, la producción literaria que ha tenido ha sido fuerte y creo que es un legado valioso para la literatura guatemalteca. Un ejemplo de vida para todos nosotros y un aliciente enorme en nuestros momentos de frustración.
Honor al maestro, al poeta, al ensayista, al escritor, al periodista, al profesional de la psicología. Honor al guatemalteco creador. Honor al intelectual. Honor al revolucionario.